Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Mi nombre es Sonia García. Soy psicóloga familiar sistémica eh, y el día de hoy vengo a tratar un tema en relación con la película La chica más afortunada del mundo, que en inglés es The Luckiest Girl Alive. Algo así. También vi que se llama American Girl, pero a mí no me gusta decir American cuando es alguien de Estados Unidos, porque americanos somos todos. Bueno, no es el tema, pero para mí es importante, como latinoamericana que soy. Hoy les traigo un análisis de esta película que es muy interesante. Eh, Porque trata desde la teoría del trauma y desde la psicología sistémica. También vamos a ver las constelaciones familiares, desde las constelaciones familiares, desde la teoría del trauma y desde la psicología transgeneracional. Entonces, primero voy a hacer un resumen de la película y en segundo lugar voy a hacer un análisis de la película. Entonces, este video, les adelanto, va a ser largo, lo que permite compensar un poco mi ausencia en el canal. El video va a ser largo, así que si quieren irse a preparar algo, vayan, pónganle pausa al video y vayan. Y recomiendo ver la película antes de ver el video, ¿no? Es decir, si tú quieres ver la película, van a haber un montón de spoilers a leer. Entonces, si no quieres, no la has visto la película y cuentas con verla, ¿sí? Entonces te recomiendo que vayas a verla primero porque voy a dar bastantes spoilers. Bien, bueno, entonces vamos a empezar con el resumen de la película. Bueno, aquí vemos este personaje. Bueno, la película es producida por Mila Kunis. No sé quién es el director, me perdonan. Eh, Esta película es muy interesante porque trata dos temas muy polémicos, que es la violencia sexual, más todo el tema del Me Too y digamos, como el salir del silencio, ¿no? Pero también trata el tema de las armas en Estados Unidos. Yo ese tema lo voy a tocar muy por encima, porque no es en lo que yo me voy a basar, ¿sí? Si bien el personaje de esta película tiene trauma por ese hecho, ¿no? Porque pues en la escuela de ella se produjo un tiroteo. ah, en realidad no es en lo que me voy a centrar, aunque tiene que ver. Bueno, resumen de la película. La vemos a ella, digamos, en preparativos matrimoniales. Está comprometida con su novio, están, digamos, en planes muy románticos. La vemos em, preparar su matrimonio. Digamos, la vemos como en un plan de preparación, de preparativos de matrimonio, ¿no? Vemos, nos empezamos a dar cuenta en las primeras escenas que ella tiene un trastorno de comportamiento alimenticio, o bueno, o da pistas de que eso es lo que sucede, porque en realidad vemos que ella tiene una actitud bastante clasista, le importa mucho lo que las demás personas piensen de ella y quiere dar una imagen de una chica que tiene mucho más, mucha más clase, o digamos está económicamente mejor de lo que ella está realmente, o quiere como ser respetada como si fuese una persona de origen, digamos, de origen, ya saben, ¿no? Como burgués, ¿no? Entonces, aquí la vemos
exhibiendo ese tipo de preocupación, ¿no? De ser aceptada por una clase social alta a la que pertenece su prometido. Ah, y bueno, la vemos en la pizzería, entre que su novio se va al baño y ella se come toda la pizza y luego finge que la mesera se llevó la pizza, pero en realidad ella fue la que se la comió, ¿no? La vemos teniendo, digamos, como unas ciertas manifestaciones de ansiedad en el metro, ¿no? Tiene como flashbacks o sea, ya la película nos va mostrando como flashbacks de una situación traumática, ¿no? Ah, y la vemos también teniendo una frustración profesional, es decir, ella trabaja en un diario como periodista, ¿sí? Ah, pero no es un diario, perdón, es una revista que es, que es una revista de orientación masculina, es decir, que se enfoca en darle consejos a las mujeres de cómo darle placer a los hombres, cosa que la frustra mucho, ¿sí? Ah, y la vemos también exhibiendo una conducta social clasista y aparentadora, lo que les decía. Ella utilizaba la oficina de su jefa, ¿no? Especialmente cuando viene esta persona, porque viene un chico, una persona, a, para hacer un documental de algo que le sucedió en el pasado, ¿no? De un evento traumático que le sucedió en el pasado. Entonces ella recibe a este hombre del documental en la oficina de su jefa. Perdón que estoy un poco espesa, yo hace rato que no hago video, lo siento mucho, en este video quiero mostrarme tal y como soy y aprovecho para hacer un paréntesis. Quiero decir que este video lo voy a hacer como psicóloga, pero también como una persona que sufrió violencia sexual, ¿sí? Yo fui agredida sexualmente a los 19 años. Entonces, no solamente voy a hacer el análisis como psicóloga, sino también como una persona víctima de la situación, ¿no? Porque eso da como las dos aristas de cómo uno puede vivir esta situación, ¿no? Bien, pues por supuesto yo no voy a entrar en detalle de lo mío, pero sí quiero que tengan en cuenta que también yo fui víctima de violencia sexual. Tuve una agresión puntual, no fueron agresiones así a lo largo del tiempo, fue una agresión puntual. Em, pero igual eso tuvo un impacto en mi vida, un impacto un poco traumático que a posteriori yo me di cuenta y etcétera. Entonces, les hablo desde ese lugar también, ¿sí? Porque aunque uno como terapeuta debe dejar de lado su vida personal, aquí no estoy en terapia, aquí estoy, digamos, haciendo un video, haciendo un análisis y quizás por ahí yo pueda comprender en carne propia los efectos del estrés postraumático. Entonces, les voy a compartir lo que yo pueda y lo que yo quiera de, de, mm, de lo que he sentido, ¿no? Bien, entonces aquí la vemos a ella teniendo, recibiendo a esta persona del documental en la oficina de su jefa, ¿no? Como aparentando y también muy preocupada para que se le vea el anillo, ¿no? O sea, como que mostrando que ha subido, que ha escalado en posición social. Bien, entonces este documental revive un pasado traumático. Entonces aquí la película nos lleva al pasado, a cuando ella era adolescente. Ella se llama Tiffany, ¿no? Pero aquí ella, en su nueva vida, vamos a decirlo, en su vida de comprometida con este hombre de posición alta, se hace llamar Annie, ¿ya? Entonces, este documental para ella, o sea, ella tiene muchas dudas de hacer este documental porque le revive un pasado traumático, ¿ya?
Aquí vemos una nota de un periódico y es un hombre que se llama Dean Barton que la acusó en su momento de participar en el dicho tiroteo que sucedió en su escuela, ¿no? Entonces, para ella, todo ese documental revive todo ese pasado traumático. Es como que si el pasado volviera al presente, muchas veces en la vida nos pasa eso para decirnos, a ver, resuélvelo, ¿no? Incluso a mí me sucedió, ¿no? O sea, porque yo quería dejar esa historia en el pasado y no quería, ni siquiera quería acordarme, ni siquiera quería nombrarla, ni siquiera, y creo que eso me protegió y estuve en todo mi derecho, ¿no? Pero a veces la vida como que nos confronta y nos pone al frente cosas que no hemos visto y que tenemos que resolver, ¿ya? Bien, entonces, aquí la vemos a ella llegando en auto con su madre muy aparentadora, muy también preocupada por el que dirán, dándole, digamos, como instrucciones a su hija de cómo socializar y encontrar también una pareja con dinero. Allí en la escuela ella conoce a sus agresores, ¿no? Que en ese momento no son agresores, todavía no, es decir, a sus compañeros y el ambiente clasista de la escuela. Ella participa ciertos comentarios en los que ella recibe, digamos, un cierto acoso, ya como unos ciertos gestos de parte de sus compañeros que la hacen, digamos, como entender que ella no pertenece allí, ¿no? Que ella no pertenece a ese mundo digamos, de esa clase alta, ¿no? A ese mundo holgado económicamente. Bueno, resulta que hay la fiesta, en Estados Unidos es una fiesta al baile, el, y ella, bueno, se divierte, hay alcohol, y finalmente ella se empieza a sentir atraída por uno de estos muchachos, ¿no? Y resulta que con las chicas compañeras del curso se salen de la fiesta, el profesor les da, digamos, como que las deja salir, les quiso, digamos, como preguntar a dónde iban y ellas le mintieron y él las dejó ir, ¿sí? Y bueno, aquí la película hace un paralelo entre los flashbacks de esa noche. O sea, aquí hay dos eventos traumáticos. Eh, la agresión sexual, la violación en grupo, porque fue una violación en grupo, y el tiroteo, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver que ella empieza a tener flashback del día en que fue agredida sexualmente con los preparativos de su boda, ¿no? Entonces, aquí la película hace como un paralelo entre su inminente boda y la noche en la que ella fue violada, ¿no? También vemos una relación tensa y hostil con su madre, a su madre queriendo opinar, queriendo, es como que si la que se fuese a casar fuera ella, ¿no? O sea, como queriendo vivir a través de su hija, ¿no? Que muchas madres que tienen frustraciones a veces hacen eso, ¿no? O sea, como que quieren seguir, quieren vivir un sueño a través de la vida de su hija, ¿no? Es una forma de maltrato esto, es una forma de maltrato y es por la herida patriarcal entre madre e hija, o sea, es como que yo hice esto con mi vida y no pude cumplir ciertos sueños que yo hubiese querido, entonces cúmplelos tú, ¿no? Bueno, entonces la vemos tener esa relación hostil y tensa con su madre y más adelante vamos a comprender un poco más por qué tienen esta relación. Bien, entonces, eh, todavía sigue el paralelo entre la fiesta cuando ella era adolescente y estaba en la escuela y su vida de ahora, ¿no? Bueno, la película se ubica en el 2015, ¿no? Y su época adolescente en 1999. Entonces, es un paralelo entre las dos épocas. Y ella, bueno, tiene una cita para cenar con su prometido
y un socio de su prometido, y resulta que el socio o el amigo es su profesor, ¿no? O yo no sé si era con la esposa del profesor. Bueno, el tal es que ella se encuentra de cara con su antiguo profesor y se le revive todo el pasado, ¿no? El mismo profesor que las dejó salir cuando ese día, pues, del baile, ¿no? Bien. Y entonces allí ella empieza a tener los flashbacks. Y esa es digamos, como la parte más dura de la película, las escenas más fuertes de la película. O sea, miren, este video está dedicado a las mujeres que han sido agredidas sexualmente o en general, no solo a mujeres, a quien haya sido agredido sexualmente, pero más que todo a las mujeres, porque a las mujeres se nos tiende, por la cultura de la violación, se nos tiende a acusar de haber provocado la agresión, ¿sí? Entonces es por eso que, que este video va dedicado a ellas. Precisamente lo hago en noviembre, porque el 25 de noviembre celebramos, conmemoramos el Día de la Lucha de la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me gusta mucho la palabra lucha, porque todo lo que uno lucha resiste y persiste, pero así se llama. Y yo creo que es como una manera de poner de manifiesto esa realidad que aún existe, ¿sí? Porque 6 de 10 mujeres son agredidas sexualmente aquí en Francia. Entonces, aquí en Francia, entonces imagínate en el mundo, en América Latina, en mi país, Colombia, en México. Entonces, es una realidad que hay que tener en cuenta. Ya, entonces ella empieza a tener flashbacks. Ah, bueno, y decía también, perdón, que este video es dedicado a quien quiera entender a una mujer que fue agredida sexualmente o a una persona que haya sido agredida sexualmente. Ya sea que sea tu pareja, ya sea que sea, si tú quieres entender, pues este es tu video. Bien, entonces, aquí ella empieza a tener flashback de ese día. Estas escenas son bastante duras, bastante duras. Ella se despierta completamente desconcertada, sin entender dónde está, sin entender absolutamente nada. Am, y vemos un paralelo en que ellos están viajando en el taxi, están hablando del futuro porque ella les dijo al profesor y a su esposa que sí, porque, o sea, a ver, ellos están entre irse a Londres y quedarse en Estados Unidos. Ella está esperando una promoción del New York Times porque ella quiere escribir otra cosa que no sea esa revista machista, en esa revista que es pro patriarcado y que solamente, digamos, como que solamente quiere o se enfoca en la satisfacción de masculina, vamos a decirlo así. Bien, entonces a ella la vemos estar, digamos, entre estas dos situaciones, entre irse a Londres y, digamos, como irse a Londres a hacer una maestría o quedarse en el New York Times, en Estados Unidos, en Nueva York, digamos, trabajar en el New York Times, pero, digamos, en algo que digamos, como que sea más valioso para ella, ¿no? Porque ella quisiera escribir de otras cosas que no sea, pues, como les decía, esto de estar escribiendo en una revista que solamente se dedica a como darle placer a los hombres, ¿no? Como las mujeres podemos em, ser solamente fuente de placer para los hombres, ¿no? Entonces aquí la vemos, están discutiendo eso en el taxi
y resulta que tienen una pelea, él se va a pie y tienen pues como un altercado, y ella se queda sola en el taxi y empieza a golpear y empieza a patear la puerta. Y cuando él la recibe en el apartamento, él le dice que no, ella lo empuja y le dice que no la vuelva a tocar. Y él le dice, estás loca. Esta reacción viene del trauma. Esta reacción es fruto de un estrés postraumático, de un trauma no tratado. Ya vamos a entender por qué. Porque aquí, o sea, aquí ya la están acusando de loca, pero lo que pasa es que ella tiene estrés postraumático de lo que le sucedió. Entonces, claro, en ese momento ella tiene también flashbacks de lo que le sucedió, ¿sí? Porque cuando, claro, tenemos estrés postraumático, las imágenes fijadas del trauma vienen acá al presente y el cerebro no puede discernir entre el presente y la experiencia traumática del pasado. Bueno, entonces luego la vemos asistir a la entrevista con este hombre que le quiere hacer el documental. Le dice que Dean, el que la acusó en su momento de que ella participó en en el tiroteo, va a estar presente también en el documental. Ese tipo está escribiendo un libro, ¿sí? Sobre el tiroteo y sobre el control de armas que debería haber en Estados Unidos, ¿no? Entonces es como un héroe nacional, ¿no? Es como, él es como el abanderado de ese movimiento, ¿no? Del movimiento antiarmas. Entonces él tiene como mucha aceptación social. Lo que pasa es que nadie sabe que fue uno de sus agresores sexuales, ¿no? Entonces aquí él le pregunta, o sea, ella más o menos le da a entender de que sí va a participar, pero, ¿no? Y bueno, entonces él le pregunta que cómo quiere que le digan, sobreviviente o víctima. Y ella le dice víctima. A ver, ¿por qué no sobreviviente? Porque sobreviviente le quita responsabilidad a la persona que hizo el acto, al agresor, ¿sí? O sea, uno es sobreviviente de un accidente, de un desastre natural, de un huracán, ¿sí? De un tsunami, de eso eres sobreviviente, ¿sí? ¿Puedes ser sobreviviente de un tiroteo? Por supuesto, por supuesto. Eres víctima también, pero no eres una víctima directa. Aquí, si hay víctima directa, y el término jurídico, legal, es víctima, ¿sí? Y aun cuando en terapia psicológica, en psicología, la persona no debe quedarse en su rol de víctima, cuando hay trauma, sí es necesario emplear la palabra víctima. Ahora, por supuesto que no hay que quedarse en el rol de víctima toda la vida, en eso estoy de acuerdo, pero hay que hacer un proceso, ¿sí? Porque el trauma, a diferencia de cualquier experiencia desagradable, o a cualquier situación, digamos, difícil y estresante que no constituya un trauma, y ahora vamos a ver qué es lo que es un trauma, um, fragmenta la personalidad, ¿sí? Entonces la persona no vuelve a ser la misma, hay un antes y un después. Y en ese sentido, el término víctima tiene su lugar porque le devuelve responsabilidad al agresor, ¿no? Esto es desde la concepción de las constelaciones familiares. Bien, entonces aquí la vemos compartiendo un momento con la familia de su marido, de su prometido. La vemos también ahí con su amiga. Y por ahí la tía de su prometido sale con este comentario: como mujer me siento más empoderada cargando un arma que quejándome de cualquier cosa. Hablando de todo este tema de las armas, ¿no? O sea, y aquí este es un comentario que vamos a entender que viene de una persona también traumatizada, que viene también de una persona fragmentada. Aquí, perdón, aquí la tía le está queriendo, la tía de su prometido le está queriendo decir que tú estás lloriqueando por eso que te pasó, cuando deberías
cargar un arma, ¿no? O sea, como que ella le parece que todo este movimiento digamos, como denunciar a los agresores o hablar de las agresiones sexuales, que eso existe porque es una realidad, no tiene sentido, que mejor es defenderse y cargar un arma. Bueno, hay mucha gente que piensa así, ¿no? Hay mucha gente que piensa que la venganza, y de hecho es por eso que hay guerras, la venganza no tiene nada de terapéutico. ¿Sí? Esto de que, ay, yo voy a hacer pedagogía vengándome de una persona para enseñarle y mostrarle lo que hizo sufrir. Eso no sirve de nada, eso sirve solamente para prolongar la violencia. Esto de los países ay, vamos a hacer un contraataque para enseñarles lo que sufrimos con el ataque que nos hicieron. La venganza no tiene pedagogía, ¿sí? Entonces, esta forma de pensar, hay mucha gente que piensa así, ¿m? Pero no, esto solamente prolonga la espiral de violencia. Bueno, aquí la vemos a ella, bueno, ella le hace un comentario feísimo a la tía por este comentario que ella recibió de rechazo. Y su madre está más preocupada por el que dirán que por el dolor y el trauma de su hija. ¿Ah? Aquí vemos que seguramente, esta mujer también tiene una agresión sexual. Miren, 10 de cada 6 mujeres, perdón, 6 de cada 10 mujeres han sido agredidas sexualmente. Eso es mucho, son muchas mujeres, muchas mujeres. Somos más, la mayoría de la población mundial. Entonces, tu mamá, tu tía, tu prima, tu novia, tus hermanas, tus compañeras de trabajo, las vecinas, alguna de ellas ha sido agredida sexualmente, que no lo esté diciendo y no le esté gritando a los cuatro vientos, no quiere decir que no le haya pasado, ¿ya? Entonces, a veces las madres reaccionan así, reaccionan, digamos, como diciendo, ay, no, seguro tú lo provocaste o fue tu culpa por ir vestida así o para qué te emborrachas, lo que ella le dice después más tarde en la película, que le dice, te dije que no tomaras alcohol, ¿no? O sea, es tu culpa por haber tomado alcohol. Entonces, su madre está más preocupada por el que dirán que por el dolor y el trauma de su hija, ¿no? Entonces ella le dice que por favor no vayas a mencionar mi nombre en el documental y ella le saca en cara todo lo que hizo por ella. Es decir, esta mujer, por supuesto, que hizo algo maravilloso, ser un canal de vida, ¿ya? Hizo quizás muchas cosas por ella, pero aquí ella entra, digamos, como en un juego manipulativo de regalos con dientes. Decirle, mira todo, le saca como la lista de todo lo que le ha hecho por ella, como para que no, o sea, como diciéndole, mira todo lo que hice por ti y ahora no me vayas a perjudicar mencionando mi nombre, ¿no? Entonces aquí a veces esta escena es interesante porque nos muestra la necesidad de ponerle límites también a las madres. Es decir, mamá, muchas gracias por la vida, por todo lo que me diste, pero para mí es importante hablar. Para mí es importante hablar. Bueno, no vayas a mencionar mi nombre en el documental, está bien, pero la decisión de ella es hablar, ¿no? Y bueno, eso lo veremos más tarde, que ella como que se pone en primer lugar. Bien, entonces aquí la vemos teniendo las secuelas traumáticas de su experiencia, eh, su, su, su evento traumático, ¿no? Vemos teniendo, la vemos teniendo secuelas traumáticas en su conducta sexual, ¿sí? Es decir, cuando ella tiene relaciones con su prometido, ella toma como un rol, digamos, como agresivo, le muerde el labio, todo esto, ¿no? Y estos secuelas, esto, en el caso de ella, puede ser secuelas traumáticas en su conducta sexual porque ella, digamos, en su agresión sexual estaba drogada, estaba inconsciente. Um, y eso, um,
la puso como en una actitud de sumisión que ella detesta. Entonces, una manera como de salir de eso es ser ella la de la iniciativa, ser ella la que sea un poco más agresiva sexualmente, ¿no? Entonces él le dice, cuando te trato con respeto, porque él le dice, bueno, hagámoslo suavecito, ¿no? Y ella dice, no, no, mira, no puedo. Y es porque ella tiene flashbacks de su evento traumático. Y entonces él le dice, cuando trato de ser respetuoso, parece que no lo toleras. Él está con una mujer que tiene un trauma, ¿sí? No es porque él no la quiera, no es porque ella no lo quiera, no es porque sea una mujer loca, porque es una manera horrible de reducir a una persona que ha sufrido por un trauma, es porque tiene algo que resolver, ¿ya? Entonces la vemos aquí teniendo flashback del día siguiente a su agresión sexual, que estos tipos la acompañan a una farmacia, uno de ellos, para hacer una prueba de embarazo y todo esto. Y ella le dice, ustedes me violaron, creo que me violaron. Y el tipo le dice, ¿estás loca? ¿No sabes qué es una violación? O sea, en la cabeza de estos muchachos, ¿sí? Lo que ellos hicieron no es una violación, es un acto sexual, ¿no? Y esta es la cultura de la violación, es decir, una violación no es un acto sexual, no es un acto sexual, es un acto de dominación. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Es un acto de dominación, ¿sí? Es un acto para hacerle sentir a la mujer que debe estar adaptada al patriarcado, ¿no? O sea, es dominarla, dominarla, ¿no? Y ellos, o sea, yo creo que sí pensaron que no era una violación. O sea, de verdad lo creo, porque es que los violadores o los feminicidas, etcétera, son hijos sanos del patriarcado, es decir, son hijos de una cultura que ha normalizado los actos violentos. Esto es un acto violento, esto que le pasó a ella es un acto violento. En ningún momento ella dio el consentimiento para tener relaciones sexuales con ninguno de ellos, ¿ya? Ella dio el consentimiento para tomar alcohol, para pasar un rato ameno, era una fiesta, ella es joven, ¿sí? Que quizás por ahí mintió, sí, pero ella no dio el consentimiento para que la agredan sexualmente, ¿sí? O para mantener relaciones sexuales con ninguno de ellos. Entonces, en esa medida, como no hubo consentimiento de tocar o de lo que sea, así le hubieran tocado solamente un seno o una pierna, no era con su consentimiento, ¿sí? Porque estaba inconsciente. Entonces, es una agresión, ¿ya? Y ellos en ese momento pensaron que no era una agresión, que era algo normal, ¿no? Bueno, es que una mujer inconsciente, una mujer que duerme, pues claro, uno puede hacer avances sexuales y no, no pasa nada. No, por eso es que este tema es tan importante, ¿ya? Entonces, por supuesto, ella queda así como que, bueno, ella queda como toda, o sea, yo creo que ustedes me violaron y ella queda como que si yo fuera la loca, ¿no? Aquí el tipo le está haciendo una técnica de manipulación que se llama gaslighting. Pero yo creo que el tipo de verdad no sabe la magnitud de lo que hizo, porque es eso, es que se normaliza la violencia. Bueno, entonces aquí ella está frente a a la oficina del director, ella no quiere que llamen a la mamá, finalmente no la llaman y bueno, el director dice, no, pero pues ella estaba alcoholizada y aquí hubo una confusión y el profesor dice, no hubo ninguna confusión. Ella dijo no, bueno, porque la noche de la violación ella, afortunadamente, ella se encontró con el profesor esto, el profesor la llevó a su casa, etcétera, ¿no? Eh, y a ver, ella no, ella decía, bueno, yo no dije no porque estaba inconsciente, pues obvio,
Pero aquí es donde viene el tema del consentimiento. Incluso en YouTube hay un video que se llama Cup of Tea, taza de té, que habla del consentimiento. Es decir, tú para hacer que una persona tome una taza de té, necesitas su consentimiento. ¿Sí? Puede que la persona diga, ay, si quiero té. Y mientras tú estás sirviendo el agua para que tome té, la persona puede cambiar de opinión y decir, no, mira, no quiero. Y es completamente válido, es completamente válido. ¿Sí? O puede estar consciente y decir, sí, sí quiero tomar té, pero mientras el té se hace, la persona por X razón está inconsciente y después ya no puede recibir el té, tú no le puedes echar el té por encima de la boca, ¿no? Entonces, al final, el video dice que si es tan fácil de entender con una taza de té, ¿por qué es tan difícil de entender con la sexualidad? Porque la sexualidad trae la dimensión, eh, la sexualidad eh, es algo, digamos, como mmm, que está como incrustado en el inconsciente social, ¿no? En el inconsciente colectivo de una sociedad patriarcal, es decir, desequilibrada, que hay como una asimetría, ¿no? De poder. ¿Por qué? Porque los hombres en el inconsciente colectivo han sentido que por ser hombres tienen más poder, y es que digamos como que el inconsciente social les ha dado como, sí, el imaginario social les ha dado como esa potestad, ¿no? No todos, por supuesto, pero en el inconsciente colectivo, quiero decir, ellos han sentido como ese poder, esa posición de ventaja, que ahora vamos a ver que todo esto que decimos privilegio que tienen los hombres también es desventaja años después. Y esto aquí le pasa al tipo este, al del libro, al violador que quedó vivo. Bien, entonces ella dice que, bueno, yo no dije no, pero estaba inconsciente, ¿no? Entonces todo esto trae, digamos, como que vuelve a traer a la mesa el tema del consentimiento. Aquí la vemos a ella escuchando, bueno, perdón que se me traba la lengua, estaban buscando música para su matrimonio, para la boda, y él le gustaba una canción y le pregunta que si le gusta a ella también la canción y él le dice, sí me gusta, pero el cantante es pedófilo. Entonces él le dice, ay, ella le dice, quita esa música, quita esa canción y ella se enoja y empiezan a tener problemas y empiezan a discutir. De aquí es la famosa discusión de separar el artista de la persona, ¿no? Porque aquí el cantante pues es muy artístico lo que hace, ¿no? Sus canciones, pero como persona pues es un pedófilo, ¿no? Entonces el tema para ella es sensible precisamente porque digamos, esta historia de vida, ¿no? Que a veces no, es decir, el entender a una persona, el ser empático con la persona es ponerse en su lugar y ponerse en su lugar significa entender su historia de vida. ¿Mm? Pero no solamente aquí, sino aquí, comprender su historia de vida. Bueno, entonces ella luego de esa noche en la que fue violada empieza a tener, empieza a ser, o sea, revictimizada, aparte de haber sido víctima de una agresión sexual, la empiezan a acosar en el colegio, la empiezan a tratar de basura, de puta, se empiezan a burlar de ella, y ella se hace amiga de también unos muchachos que están siendo acosados o que fueron acosados por estos mismos muchachos, los que la violaron, ¿no? Que se llama Dean, el otro se llama Liam y el otro ni me acuerdo cómo se llama. Y estos muchachos, eh,
digamos, el acoso ha sido tan terrible por años. Incluso hay uno de ellos que hay uno bueno, una cosa horrible que no quiero contar. Y entonces le hace una cosa horrible. O sea, ellos también han estado acosados, ¿no? No de la misma manera, pero... Y entonces esa amistad, ella empieza a estrechar amistad con ellos, ¿sí? Y a ser víctima de bullying, de acoso escolar. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay acoso y cuando somos víctimas de cualquier tipo de violencia, lo vamos a ver, pero les adelanto. Hay un triángulo que es el triángulo dinámico en el que está el perpetrador, el salvador y la víctima. Entonces uno es víctima, pero el triángulo se mueve, ¿ya? Entonces ellos han sido víctimas, pero son como los salvadores de ella también, ¿sí? Pero al mismo tiempo van a ser perseguidores y victimarios porque son ellos los que planean el ataque terrorista a la escuela, ¿no? Además, como también han sufrido trauma y también infancias difíciles, por lo que cuentan, hay uno de ellos que sus padres como que se separaron o no conoce al papá, bueno. También hay una historia de vida que apoya digamos, todo ese, no, aquí no estoy yo justificando, simplemente estamos comprendiendo, pero apoya esas ganas de venganza, ¿no? Y entonces este chico que no me acuerdo cómo se llama, empieza a decirle a ella, allí estás tú abriéndoles a ellos, a tus agresores, el espacio para que todo esto siga pasando, ¿no? Bien, bien, entonces las víctimas se vuelven perpetradores. Aquí, en este momento, ya está toda la escena del ataque terrorista, como fue. Es decir, ya me imagino que saben cómo es un ataque terrorista en los Estados Unidos. Ah, entran en la escuela, ella empieza, en el documental, ella empieza a contar cómo fue, ¿no? Primero hubo como no sé, como un explosivo y luego ellos empezaron a atacar con arma de fuego a quien estuviera por ahí, ¿no? Resulta que ella pues encuentra un cuchillo, lo guarda y bueno, o sea, uno de ellos la mira y no la mata, incluso la saluda, ¿sí? Y es como diciéndole que ella también era una víctima, o sea, como hay una cierta noción de complicidad, ¿no? En su saludo, y era para decirle que no le iba a hacer nada, ¿no? Y luego ella se escapa corriendo con su amiga y está detrás uno de los agresores, y ella no le detiene la puerta para escapar del agresor y el agresor pues lo mata, ¿no? Entonces acá le pregunta por qué no le detuviste la puerta, ¿no? Y entonces ella le dice, tuve miedo. Tuve miedo, pero en realidad hay como algo de venganza, ¿no? Porque, como les decía, una víctima por el triángulo dinámico también se vuelve perpetradora. Y ella como tuvo que guardar silencio y fue acusada también o sea, de participar en el acto terrorista, ha sido revictimizada. Entonces, ella dice que fue porque tuvo miedo y en parte puede que sí, pero también por ahí hay, había como unas ganas de resarcir, ¿no? Su dolor y lo que ella vivió. Entonces, en la versión de Dean, el único sobreviviente de sus agresores, el del libro, el que está encabezando el movimiento antiarmas, dice que ella es cómplice, o sea, en su momento dijo que ella era cómplice por estar herida, ya que no quise nada con ella, porque durmió con mis mejores amigos. Miren, esta es la cultura de la violación. La cultura de la violación lo que hace es quitarle responsabilidad al agresor, ¿sí? Y que la responsabilidad se recargue únicamente hacia la víctima.
Y entonces lo que dice es que ella es cómplice, ¿no? Por estar herida, ya que no quise nada con ella, porque durmió con mis mejores amigos. Ya todos sabemos que no durmió, que fue agredida sexualmente. O sea, aquí ella se expone al rechazo social, se expone a ser acusada también de participar en dicho atentado. Y aquí la mamá, la actitud de la mamá de verdad es lamentable. Ella le dice, mamá, estaba ebria. Y entonces, miren, cultura de la violación también en el inconsciente de la mamá. Y se lo lanza a la hija. Ay, Tiffany, por eso te dije que no bebieras. ¿Qué va a decir la gente? O sea, ella está más preocupada por lo que va a decir la gente que por el dolor de su hija. Pero mamá, no, Tiffany, me das asco. O sea, sí, tu hija, miren, tu hija acaba de sufrir una violación, ¿sí? Aquí yo estoy casi segura que la madre también fue agredida sexualmente y no lo trabajó. Es decir, cuando tú quieres ocultar eso y tú quieres que no quieres ver, no quieres ver lo que te pasó, no estoy diciendo de hablarlo, sino verlo, asumir que te pasó, que fuiste agredida sexualmente. em, Cuando alguien te toca la herida, en este caso su hija, se reacciona agresivamente, se reacciona desde la sobreviviente. Ahora van a entender por qué hablo de sobreviviente. Entonces le dice, ay no, Tiffany, me das asco. Tú no eres la hija que yo eduqué. Y entonces el del documental le dice, qué suerte que tu mamá, bueno, porque la mamá le pone abogado, ¿no? Y entonces el del documental le dice, qué suerte que tu mamá te apoyó y te consiguió un abogado, ¿no? Entonces ella le dice, sí, la chica más afortunada del mundo de manera irónica. Y entonces él le dice, ¿te hubiese gustado que te apoyara más? Mira, me habría gustado, esto ella lo piensa, me habría gustado que no me mirara como si me hubieran dado duro y me hubiera encantado. ¿Sí? O sea, porque la misma mamá, ¿m? En su inconsciente tiene la cultura, porque obviamente la cultura de la violación la integramos en el inconsciente. Estamos socializados en una sociedad patriarcal, entonces nuestro inconsciente también es patriarcal, por eso es que tenemos que hacer un trabajo de construcción y de terapia para cortar con esos patrones, ¿no? Y no estar sangrando nuestras heridas en nuestros hijos. Bien, bien, entonces ella aquí tiene que vivir con eso en los años de la escuela, ¿no? Con lo que le pasó. Su mamá no la quiere cambiar de escuela y ella tiene que vivir con eso que le sucedió. Y en una salida a la ciudad de Nueva York, ella ve a una mujer que se abría paso entre la gente, que daba órdenes por teléfono. O sea, para ella fue una experiencia, una mujer empoderada. Y esta es una mujer sobreviviente, o sea, aquí ella se identifica con la sobreviviente. Ahora vamos a entender, porque es que miren, lo que sucede es que se fragmenta la personalidad en tres partes. En una parte sobreviviente, en una parte herida y en una parte sana. La parte sobreviviente no quiere voltear a ver a la parte herida, no quiere que se toque ese dolor. Entonces ha construido como una coraza en el que es una mujer fuerte, es una mujer, es como construir una imagen social, ¿no? La imagen social arribista que construyó ella, ¿no? De utilizar las mejores marcas, de tener un prometido millonario, de trabajar en uno de los diarios más importantes del país. Es decir, ella se construyó una coraza, ¿sí? Alrededor de esta parte de la personalidad que es la sobreviviente, que es como la que no se deja, ¿no? La que se abre paso justamente, la que va, digamos, a ser guerrera, ¿no? Con lo que le pasó, a luchar. Pero ¿qué sucede? O sea,
esta parte ayuda a la persona a salir adelante, por supuesto. Pero ¿qué sucede? Que también esta parte hace que se subestime lo que pasó, ¿no? O sea, es como que, ay, no, eso que pasó no importa, eso fue hace años, ya yo no tengo, o sea, voy a hacer de cuenta como si no hubiera pasado. O cuando hay alguien que viene a contarnos algo parecido, ¿no? Decimos, ay, pero ¿de qué se quejan? Como subestimando el dolor, mismo dolor por el que yo pasé. Si a mí me pasó algo más grave, ¿no? Entonces, miren, ella aquí decide ser como la sobreviviente, se identifica con su parte completamente sobreviviente. Dice, yo decidí que iba a ser así como ella y que nadie me iba a volver a lastimar. Claro, la sobreviviente es importante, como les decía, para salir adelante, porque la vida continúa, por supuesto, porque uno no se puede quedar en el dolor, porque mucha gente no nos va a entender, ¿no? Cuando somos agredidas sexualmente, la gente no entiende, o sea, es decir, las mujeres agredidas sexualmente se abren usualmente con las mismas mujeres que han sido también agredidas, porque son las únicas que las entienden, ¿sí? Porque si tú compartes tu experiencia, pues por efectos de la cultura de la violación, eh, van a tender a acusarte a ti, ¿no? O sea, cómo estabas vestida, qué estabas haciendo, etcétera, ¿no? Eh, y esto pues revictimiza a la persona y la revictimiza no solo socialmente, sino también la revictimiza en el sentido en que vuelve a tocar su trauma. Por eso, o sea, con esto de hablar del Me Too, de que también tú hablas de lo que te pasó, que también la palabra es algo que libera, pero también es importante respetar el silencio. Incluso yo fui invitada por una estudiante de máster en estudios de género de la Universidad de Nantes, Brest y Rennes, aquí en Francia. Y ella hizo una tesis sobre el silencio y cómo el silencio puede proteger a las víctimas. Porque, es decir, en mi caso yo tampoco he hablado. Aquí yo lo estoy diciendo públicamente y hace un año, justamente para cuando salió más o menos en esa época que salió la película, entre octubre y noviembre del año pasado, le dije a mi familia. Es decir, y yo pienso que si yo hubiese hablado en ese momento, no habría comprensión. Incluso no fue tan fácil 20 años después contárselo, 20 años después, porque es que, es decir, la gente no está preparada para hablar de un tema así. ¿Mm? Y por eso es tan importante esta película, es oro puro. Y es importante hablar de estos temas para que tú, si tú fuiste agredida sexualmente, quiero decirte que yo te entiendo, que yo te entiendo, que no estás sola. Aún así, si tú no quieres hablar, si tú no quieres hablar, no hay problema. Yo no hablé por muchos años, no hablé, no pude. Eh, y creo que eso me protegió. Creo que eso me protegió porque es que si tú cuentas las, miren, o sea, ella aquí, su madre lo supo y su madre, lejos de ser protectora, un factor protector que va a ayudarla, etcétera, lo que hizo fue acusarla, ¿no? Como que fue tu culpa, que por qué bebiste, que no eres la hija que crié. Entonces eso reabre el trauma, ¿sí? O sea, porque lo traumatizante no es solamente el hecho, sino también cómo es recibido por tu entorno. Y muchas veces, como es recibido por tu entorno, también te revictimiza, también te retraumatiza. Entonces el silencio en algunos casos protege. Es decir, sí, hablar sí, pero cuando estés lista. Hablar sí, cuando estés preparada, no antes. Bueno, y entonces aquí la vemos a ella yendo a una de las presentaciones del libro de este hombre individuo agresor de ella, que se llama Dean, y entonces ella aparece.
porque ella pues estaba haciendo el documental y el tipo apareció en medio del documental, ella decidió irse y bueno, ella quiere ir a enfrentarlo, quiere ir a enfrentarlo y que él le diga que lo ponga en palabras, que lo verbalice, que no lo minimice de lo que él le hizo a ella, ¿no? Entonces él le dice, por favor, no me denuncies, tengo mujer, tengo hijas, es el arma, ¿no? Tengo mujer, tengo hijas, estaba ebrio y si hablas lo negaré, ¿no? Cuando yo les decía que la cultura patriarcal no solamente tiene privilegios para los hombres, sino también tiene desventajas, he aquí la desventaja. O sea, muchos hombres solo se dan cuenta de su violencia patriarcal y de su machismo cuando tienen hijas. Cuando tienen hijas, se dan cuenta de lo que hicieron cuando jóvenes, porque sus hijas también son vulnerables a dicha violencia, violencia que ellos también produjeron, que ni siquiera se dieron cuenta de que era violencia porque normalizado, ¿no? En el sistema patriarcal. Y es ahí donde un hombre paga las consecuencias socialmente de sus actos, ¿ya? Bien, entonces lo que sucede aquí es que, perdón que aquí se me bloqueó la presentación. Bueno, hasta que por fin ella obtiene el yo te violé y lo graba. ¿Y por qué lo graba? Porque como te han hecho creer desde que te pasó hasta toda tu vida, que lo que te pasó fue tu culpa, que fuiste tú la que provocaste, que fuiste tú la que hiciste, que fuiste tú la que te vestiste así. Y es decir, hay una parte de ti que termina por creérselo y ser tu propio verdugo, ¿sí? Culpabilizador. Y por eso es que no se habla de esto porque tienes miedo a que te juzguen. Entonces, cuando alguien asume y te dice, sí, yo te violé, eso es o sea, es un descanso, es como que no estoy loca, o sea, realmente pasó. Eh, Bien, porque, o sea, te hacen dudar de tu salud mental, ¿no? Entonces, bueno, ella lo graba y lo escucha y lo escucha y lo vuelve a escuchar y lo vuelve a repetir porque para ella es como que por fin alguien, o sea, por fin se le puede colocar en palabras, ¿no? Puedo colocar en palabras lo que sucede. Bien, entonces, ella está a punto de casarse y aquí es muy interesante lo que ella hace con el nombre. Como les decía, cuando una persona vive un trauma, o sea, hay una fragmentación en tres partes de su personalidad. Está la parte sobreviviente, la parte sana y la parte herida. Y aquí Tiffany es su parte herida, también un poco con la parte sana, y Annie es su parte sobreviviente, ¿no? Entonces ella le dice en el espejo, ¿no? Hasta nunca, Tiffany Fanelli, bienvenida Annie Harrison, ¿no? Porque va a ser una nueva vida, ¿no? Lo que pasa es que esa nueva vida es de cristal porque ella está identificada solamente con su parte sobreviviente. Entonces, ¿qué pasa? Que ella finalmente, porque ella quería escribir el artículo, ¿no? El artículo, o sea, ella escribió algo como contando lo que le sucedió, se lo muestra a su jefa le dice, no hagas borradores que se aproximen a la realidad, o sea, cuenta como si nadie lo vaya, no, nadie lo fuera a leer, ¿sí? O sea, no le debes nada, estás protegiendo a un montón de personas, ¿sí? Incluso familiares, tu mamá, tu prometido, eh, los estás protegiendo y ellos no han tenido una gota de empatía contigo, que esa es la verdad. Bueno, su madre, porque quizás tiene una historia de vida y su prometido no la comprende, no la entiende, porque él está
o sea, yo pienso que no es una persona que haya hecho un trabajo personal y no tiene este recorrido de construcción, ¿no? Y entonces él se entera, por supuesto, que ella, perdón que les muestre así la presentación, pero es que se bloquea y entonces es mejor así. Bien, entonces él le dice, pensé que lo había superado, creí que eras fuerte, tus agresores están muertos y uno de ellos está en silla de rueda. No ha pagado ya suficiente por sus errores. Miren, la palabra errores, que es una palabra, la palabra error se utiliza indiscriminadamente en la prensa. Cuando hay un jugador de fútbol o un cantante o un artista que ha cometido una agresión sexual, que ha violado a alguien, se dice, ay, a pesar de sus errores, está nuevamente en las canchas, a pesar de sus errores, es un tremendo artista, tremendo director de cine. No son errores, es que no se puede utilizar una palabra, es un eufemismo, no se puede utilizar una palabra tan cobarde solamente y tan minimizante no es un error, es una agresión, es un acto de violencia, ¿sí? Es un acto de violencia. Y entonces él le dice, la acusa de cómo lo va a superar. Es que dice, pensé que lo había superado, ¿cómo lo va a superar? ¿Sí? O sea, por supuesto, por supuesto que la única que lo puede superar por ella, o sea, la única que lo puede superar, eso que le pasó, es ella misma, es la única que se puede ayudar, ¿sí? Pero también ella no ha tenido un entorno que favorice esa, ese proceso de sanación de su trauma, ¿ya? Y algo así no se supera con el tiempo, se supera es trabajando, trabajando en terapia, lo que te sucedió. Y ella quizás tiene la responsabilidad de no haberlo hecho antes, porque creyó que identificándose solamente con su parte, con su parte sobreviviente, lo iba a poder lo iba a poder hacer. El tal es que ella rompe su compromiso, se va con su amiga, su artículo es publicado. Yo también fui víctima, una víctima de una víctima. Ahora, ¿por qué una víctima de una víctima? Porque su agresor es una víctima de violencia, está en silla de ruedas por este hecho, pero eso no le quita su estatus de agresor y que ella fue víctima también, ¿sí? Bueno, luego vemos las escenas finales, el artículo, y esto es lo que les decía, las mujeres que hemos sido agredidas sexualmente, solo nos confiamos con personas con mujeres que lo han vivido, ¿no? Entonces, gracias por haberlo contado. Pensé que nunca nadie me iba a escuchar o entender. Ya nunca se lo conté a nadie, o sea, hay muchas mujeres que se van con ese secreto a la tumba y está bien, porque a veces como que la sociedad no está preparada para escuchar algo así y entonces empiezan a lloverles proyectiles de acusaciones, ¿no? Entonces, bueno, al final ella dice expresarse con libertad aun cuando la gente quiere silenciarnos, ¿no? Este video es justamente para eso, o sea, yo sé que aquí lo que yo estoy hablando no es muy agradable, pero es necesario, ¿ya? Y yo sé que este video le va a hacer bien a alguien, aunque sea que le haga bien y que pueda desculpabilizar y que una sola mujer se sienta entendida, mujer o persona, se sienta entendida, para mí es suficiente. Para mí valió la pena todo, todo, hasta lo que me pasó a mí. Bien, bien, bueno, entonces, dice, el feminismo también es para aquellas mujeres que juzgan, menosprecian y ven con misoginia a las mujeres. Misoginia es odio a las mujeres que han logrado conseguir derechos que antes no teníamos por el simple hecho de ser mujeres. Aquí, en la escena final, ella recibe, digamos, un comentario misógino de la parte de otra mujer, ¿no? Que le dice que ella sigue a Dean Barton, que ella, o sea, es como diciendo, menospreciando lo que ella hizo, ¿no? Y bueno, ella le contesta, bueno,
La mandó a donde ya sabemos, ¿no? La mandó a pasear por lugares de mal olor. Bien, entonces, ahora sí, análisis a partir de la teoría del trauma. ¿Qué es una agresión sexual? Como les decía, una agresión sexual es un acto de dominación y de humillación, no es un acto sexual. Muchas veces hay hombres que dicen, ay, a esas feministas que salen en las marchas, ¿quién las va a violar? Si son feísimas, y lo he escuchado, ¿no? Como si les estuvieran haciendo un favor. No, señores, que una violación es un acto de dominación y humillación, no es un acto sexual. Es que eso es lo que no se entiende, ¿no? Es un acto de dominación y es un acto de castigo, dice una feminista que yo adoro, que no me acuerdo cómo se llama en ese momento, pero ella dice que es un acto de castigo por no ser la mujer adaptada al patriarcado que el patriarcado quiere que seas, o porque para que lo seas, ¿no? Y ella pues con su rol de identificándose solo con la sobreviviente, cae en eso, ¿no? Y es muy difícil que no caigamos porque el patriarcado, sus trampas están por ahí, por todo lado, ¿no? O sea, es un proceso de construcción social, humano, que tenemos, como humanidad, que tenemos que hacer todos. Entonces, agredir sexualmente significa imponer gestos, actitudes, palabras con connotación sexual sin el consentimiento de la persona. ¿Mm? Con o sin contacto físico, porque se tiene la idea de que la agresión sexual solamente es con contacto físico. No, sin contacto físico también puede ser agredido sexualmente. ¿Sí? Es decir, alguien que habla sobre tu cuerpo de una manera sexual sin tú haber consentido eso es una agresión sexual. Entonces, la víctima de agresión sexual es una víctima de un trauma. Ahora vamos a ver qué es un trauma. ¿Y qué son las consecuencias a largo plazo? Shock, miedo, ansiedad, nerviosismo, sentimiento de culpa, síntomas de estrés postraumático, negación, etcétera. Confusión, conductas, abstinencia, hay una influencia en la vida sexual, como lo vimos con el caso de ella. Esas son estrategias de afrontamiento, el alcohol, las drogas, etcétera. Bien, entonces, una agresión sexual constituye un trauma. La violación es un trauma. Ahora, ¿qué es un trauma? El trauma psicológico se define como una experiencia vital de disonancia entre los factores de una situación de riesgo y las facultades individuales de control, acompañada de sentimientos de angustia y de indefensión que perturba a la persona de manera sostenible y perturba la comprensión que uno tiene de uno mismo y del mundo. Es decir, la persona, o sea, es un evento tan estresante. A ver, ¿cómo se entiende un trauma? Es un evento que tú no ves venir, que amenaza tu vida, tu existencia o tu integridad, ¿no? O sea, porque en una violación puede que tu vida no esté en peligro, pero tu integridad psicológica sí. Entonces es un trauma. Es un trauma existencial porque es vivido en primera persona. Existencial es cuando tú lo vives en primera persona. Ya, y es un evento en el que la persona no puede huir ni defenderse, se queda paralizada. Muchas veces se cree que una persona que está siendo víctima de una violación va a golpear, va a defenderse, va a dar un rodillazo, y de hecho ella lo intenta hacer cuando recupera un poco de conciencia, pero generalmente eso no sucede, la persona se queda paralizada porque las centrales del cerebro que deciden qué hacer no se desconectan completamente de la emoción. Entonces hay como una paralización, ¿ya? Y hay un fenómeno que es de disociación, es decir, es como que si alguien viera lo que es como que si tú vieras como en tercera persona, en tercera posición perceptiva, o sea, como en tercera persona, lo que te está sucediendo, o sea, como que no caes en lo que te está pasando. Entonces existen dos tipos de trauma. Trauma tipo uno cuando es un acontecimiento puntual, es decir, una sola vez, ¿sí? Pueden ser accidentes, ataques terroristas, desastres naturales, agresiones violentas, y a partir de ese evento hay un antes y un después, y que la evocación genera una emoción negativa intensa, y trauma tipo 2 que son traumas que
están generados por una situación violenta que se prolonga en el tiempo. Entonces, pueden ser relaciones conyugales difíciles en las que hay presencia de violencia conyugal, pero también un acoso laboral, un acoso escolar, etcétera. Entonces, aquí ellos, sus amigos, los del tiroteo, estaban expuestos a un trauma tipo 2 y ella a un trauma tipo 1, pero también trauma tipo 2. O sea, aquí hay varios traumas. Ya tiene varios traumas aquí. Bien, entonces, ¿qué es el estrés? El trastorno estrés postraumático, como se dice en español, TEPT. Es un trastorno mental que puede surgir tras una experiencia traumática como un accidente, una agresión, una guerra, un terremoto o cualquier suceso aterrador que ponga en amenaza física o psicológica a la persona. Y entonces la persona queda con una ansiedad intensa, con recuerdos repetitivos, con flashback, como vimos que ya tenía, ¿sí? Con sentimientos de aislamiento, etcétera. ¿Qué pasa? Que, a ver, ¿cuál es la diferencia entre trauma y traumatismo? El trauma es el evento, lo que sucedió. Y el traumatismo son las consecuencias psicológicas y fisiológicas de dicho acontecimiento traumático, es decir, todas las consecuencias que ella tiene en su vida sexual, los flashbacks, como las crisis de ansiedad en el metro, etcétera. Todas esas consecuencias que no han podido ser procesadas por el procesamiento adaptativo de información PAI. En español se llama PAI. O sea, ¿qué es el PAI? Que en francés es TAI. Bueno, el PAI es el proceso adaptativo de información. Es decir, nosotros en el cerebro tenemos sí, una forma de procesar los eventos de la vida. Tenemos eventos alegres, tenemos eventos neutros, tenemos eventos tristes. Y por eso no todos los eventos estresantes y desagradables son traumáticos, menos mal, si no, no estaríamos vivos, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? Que el procesamiento adaptativo de la información viene y los digiere, ¿no? Como que los trata, los analiza, los digiere y se vuelven memorias, recuerdos, experiencias, es decir, aprendizaje. Como cuando tenemos una ruptura amorosa en el pasado, ¿no? Cuando somos muy jóvenes y en ese momento sentimos que nos íbamos a morir, pero después viéndolo con muchos años de distancia, decimos, bueno, eso fue una experiencia que me enseñó esto y esto y esto. Es solamente un mal recuerdo, no es algo que te traumatice. ¿Por qué? Porque está digerido, está tratado por el procesamiento adaptativo de la información, ¿no? O sea, como que si fuera algo digerido, ¿no? En cambio, el evento traumático no se puede digerir, o sea, es decir, como que cuando comes algo que te cae mal y que no puedes digerir, ¿ya? Entonces, el procesamiento adaptativo de información no lo puede digerir todo. Y entonces esos eventos que no se pueden digerir van a la memoria traumática, ¿ya? Que es como una zona en la que se quedan ahí almacenados y van saliendo en nuestra vida cotidiana, como con flashbacks, con todo lo que a ella le pasa, ¿no? Ansiedad, etcétera. Hay otra clasificación del trauma, bueno, como les decía, existencial cuando me pasa a mí, por pérdida cuando pierdo a alguien, cuando alguien fallece o cuando pierdo algo, ¿no? Una relación, un trabajo, etc. Trauma vicario es cuando las personas que me han cuidado, mis padres, han tenido también trauma, ¿ya? Entonces el trauma se filtra en la relación, ¿no? Y aquí yo creo que su madre, o sea, aparte de ella de haber vivido un trauma existencial, también es víctima de trauma vicario, porque estoy segura que su madre también fue víctima de violencia sexual, entonces eso se transmite. Trauma en el sistema familiar y relacional. Muchas veces, y aquí les pido que abran su mente, muchas veces ha sucedido ya agresiones sexuales en generaciones anteriores que se han guardado en secreto porque, por supuesto, a veces no se puede hablar, ya hablamos de eso, pero todo lo que se calla, todo lo que no se habla, todo lo excluido vuelve y sale, ¿no? En generaciones siguientes. Y a veces el que hayamos sido agredidas sexualmente nos muestra que en generaciones anteriores
ha existido agresiones sexuales, ¿no? Y agresiones sexuales no estoy hablando puntualmente de violaciones, a veces hay relaciones conyugales en las que había violación, porque normalmente antes, en generaciones anteriores, en décadas anteriores, se creía que había el deber conyugal, ¿no? Entonces, eran violaciones con toda la autorización que da el estar casado, ¿no? Pero eso también genera trauma, porque el inconsciente no hace diferencia entre estar casados o no. Bien, entonces hay una transmisión transgeneracional, ¿no? Por los campos morfogenéticos, esto yo ya lo he hablado en un montón de videos, que son estructuras organizativas invisibles que moldean o dan forma a tales cosas como las plantas. Es decir, tenemos un inconsciente colectivo, ¿sí? Son procesos psíquicos que pasan de una generación a otra, porque si no fuese así, cada generación tendría que empezar de nuevo. Entonces hay un inconsciente familiar. Hay un inconsciente familiar ah, que, digamos, guarda todas las memorias de lo que sucedió en generaciones pasadas, asesinatos, suicidios, robos, etcétera. Y lo que se calla en una generación, la segunda la lleva en el cuerpo, es decir, como que las generaciones siguientes, de alguna manera u otra, lo van a sacar a la luz, ya sea porque son perpetradores o porque son víctimas. ¿Ya? Bien. Entonces, am, a veces lo que se explica, ¿no? A veces cuando pasa algo doloroso en la familia, hay un mito familiar, ¿no? Y muchas veces los eventos familiares en la familia se culpabiliza sutilmente a las mujeres y se excusa a los hombres porque estamos en una configuración patriarcal. Entonces, por ejemplo, si hubo digamos, un niño que se accidentó, entonces fue culpa de su madre porque mala madre. Si hubo una violación, fue culpa de ella porque cómo se vestía, o fue culpa de ella porque eh, quien la manda a estar a las 10 de la noche tomando cerveza. Es decir, una mujer nunca está mejor sola, su mujer no le servía para nada, se la pasaba fuera. O sea, todo esto son frases que yo he escuchado. Estaba estresado porque su mujer es una loca, ella lo provocó y por eso él la golpeó, etcétera. ¿Qué hiciste para ponerlo así? Entonces hay como una cultura de la violación, ¿no? Esto que les decía, transgeneracional, es decir, se pasa por el discurso de generación en generación. La cultura de la violación es un conjunto de comportamientos que trivializan, incluso excusan la agresión sexual. O sea, lo que la mamá le dice a ella, ¿sí? Cuando le dice, Tiffany, ¿por qué bebiste? Es decir, te dije que no bebieras, o sea, es culpa tuya, no eres la hija que crié. Entonces, la responsabilidad de la agresión recae sobre la espalda de la víctima y se cuestiona la palabra de la mujer. ¿No? Lo que le dijo Dean, le dijo, si hablas, lo negaré, porque sabe que la palabra, o sea, su palabra puede ser perdón, cuestionada. Los cuerpos de las mujeres se utilizan como si estuvieran ahí para satisfacer las necesidades de los hombres. Bien, entonces, como vemos, esto de la cultura de la violación se pasa de generación en generación. Bien, lo que les decía, el consentimiento tiene que ser con los cinco sentidos, tiene que haber acuerdo cognitivo. Yo he tenido en consulta a varias mujeres agredidas sexualmente que me han dicho que se sienten culpables. A veces han sido agredidas cuando eran niñas, a veces adolescentes, y esto complica mucho las cosas. O sea, cuando la agresión se produce en edades del desarrollo, en edades tempranas del desarrollo, pues el estrés es más complejo, el estrés postraumático es más complejo. No quiere decir que no se supere, pero es más complejo, ¿no? Y muchas veces me llegan a decir que se han sentido culpables porque, digamos, siendo adolescentes, algún amigo de la familia las tocó, las violó, ¿sí? Las agredió sexualmente y que sintieron placer físico. Y aquí yo te quiero decir, si sentiste placer, es un movimiento de tu cerebro, de tu fisiología para protegerte, ¿sí?
Y además, el placer físico no implica acuerdo cognitivo. Es decir, tú pudiste haber sentido placer, pero no estabas de acuerdo, si estabas paralizada, si te quedaste así sin saber qué hacer, si estabas alcoholizada, si estabas inconsciente, si dijiste que no y tu palabra no fue escuchada, si es, es decir, el que haya habido placer físico no implica acuerdo cognitivo. Y si no hay acuerdo cognitivo, pues no hay consentimiento. Así de simple. Bien, bien. Entonces, ¿qué pasa? O sea, como les decía, muchas veces esto de las agresiones tienen su origen en el transgeneracional. El victimario también fue víctima, lo cual no lo excusa de lo que hizo, debe asumir la responsabilidad de lo que hizo. A ver, si bien es muy posible que la mamá de Tiffany haya sido agredida sexualmente, estos muchachos agresores es es casi seguro que en sus árboles genealógicos, en generaciones anteriores, también haya mujeres agredidas, ¿no? O sea, son repeticiones que hace el árbol genealógico hasta que alguien tome conciencia. Cuando alguien toma conciencia de esto, ¿sí? De decir, yo fui agredida porque en generaciones anteriores también hubo mujeres agredidas y no se habló de eso, genera un efecto palanca, es decir, hay un portal de conciencia que se abre. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha habido en generaciones pasadas? Ha habido patrón de hombres maltratadores, periféricos, mujeres que les enviaban a las mujeres de la siguiente generación el mensaje que se adapten a la violencia, que aguanten, que él va a cambiar, que o de eso no se habla, no es que mi padrastro me tocó, no, 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 cállate, de eso no se habla, ¿no? Eh, y a veces ese silencio protege al agresor. O sea, es decir, a ver, cuando el silencio es de la víctima y no quiere hablar, se respeta, pero a veces el silencio viene dado porque se lo impone la madre o el padre, ¿no? Porque hay que pensar a la gente, como en el caso de ella, o porque hay que proteger al agresor, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿cómo vamos a hablar mal del abuelo? ¿Cómo vamos a hablar mal del tío? ¿Ya? Entonces muchas familias protegen al agresor. Y esto lo que sucede es que al no hablar de eso, al no asumirlo, porque es súper desagradable, se vuelve y se repite en generaciones siguientes. ¿Ya? Entonces cuando hay conciencia, cambia la energía del campo electromagnético de la familia y hay un aprendizaje y la experiencia se deja de repetir, ¿no? Ese es el triángulo dramático del que les hablaba. Cuando uno es víctima, la víctima dura unos segundos, dicen las constelaciones familiares, enseguida viene el rol de perseguidor, de quererse vengar, de juzgar o de ser salvador, ¿ya? Salvador queriendo salvar a las demás personas, a personas que de pronto son frágiles, por ejemplo, en el caso de los chicos que hicieron el atentado, ellos fueron víctimas, pero también salvadores de ella, pero también perpetradores de ella, porque le decían, ay, les estás abriendo el campo para que sigan maltratando a más gente, ¿sí? Entonces, es un triángulo que se mueve, ¿no? Es un triángulo dinámico. Bueno, aquí te pido que por favor abras tu mente, porque esto es lo que sucede, es decir, a veces en la generación de los bisabuelos se produce el secreto, digamos, hay una agresión sexual, un incesto, una violación, etcétera. Aquí hay una inconsciencia, es decir, nadie lo sabe. Acá empiezan los síntomas, entonces empiezan como el cuerpo empieza a hablar, ¿no? Entonces empiezan con enfermedades psicosomáticas, con la próstata, con problemas ginecológicos, sí, no solamente eso, pero el cuerpo lo va hablando. Y a veces en la cuarta generación la persona lo vive en carne propia, ya sea porque es agredida, ¿no? Y los hijos, al haber tú hecho conciencia, porque, es decir, si tú amas a tus hijos y quieres que tus hijos estén sanos psicológicamente, no los ahogues sobreprotegiéndolos, simplemente trabaja en ti, ¿sí? Ve a terapia, ¿ya?
Y entonces ellos podrán tener una madre o un padre sano y desarrollar recursos para crecer libres, ¿ya? ¿Qué pasa? A ver, cuando hay un perpetrador, en este caso el Dean, que fue uno de los que la violó, hay una implicancia en constelaciones familiares que es me vengo por ti, ¿no? Es decir, que en generaciones pasadas muy seguramente hubo una mujer que fue agredida sexualmente y que no se pudo vengar, es decir, no pudo tratarlo, no expresó su cólera, se la cayó, etcétera, ¿sí? Y entonces eso hace que en el inconsciente colectivo se genere un perpetrador. Y entonces es como que si inconscientemente le dijera a esa persona, yo me vengo por ti. Estaríamos en el caso de una compensación por un daño. Un ancestro o alguien recibió un daño y no pudo responder ni vengarse. Esa energía quedó dentro y se expresa como una energía asesina de la víctima. Sí, o sea, es una energía de perpetrar, ¿no? Y entonces quiere decir que al perpetrar está vengando a una víctima, puede ser una víctima de agresión sexual, entonces él lo hace como para vengarle, ¿no? Inconscientemente, también por la cultura de la violación, ¿no? Ya acá me culpo por ti, ¿no? Me culpo por ti estaríamos en el caso de la compensación por daño, pero en este caso el cliente está implicado con el perpetrador. Es decir, muy seguramente en el caso de Tiffany, no solamente hubo mujeres agredidas sexualmente, sino agresores sexualmente, ¿no? ¿Sí? Agresores o hombres que generan, o sí, perpetradores que generaron actos o agresiones sexuales, ¿no? Entonces, el perpetrador siente culpa por lo que hizo a nivel inconsciente y se lo encarga a alguien de la generación siguiente, ¿no? Pero de manera inconsciente, no es que se le encargue así, ¿no? Y entonces esta persona siente culpa, ¿sí? Y culpa inconsciente, no es una culpa consciente. Por eso aquí te digo que abras tu mente. Culpa inconsciente, ¿sí? Y genera situaciones en las que es víctima, pero esto no quiere decir, ¿sí? Esto no quiere decir que el perpetrador, o sea, que el perpetrador no tenga que responder por sus actos. Por eso dice, la víctima debe reconocer su deseo de venganza, eso es lo sano, es decir, ella tenía ganas de vengarse. Y eso es sano, porque estamos también en una cultura religiosa o sí, en la que se habla muy bien del perdón y el perdón a veces no es tan sano. El perdón siempre tiene que ser a ti mismo, a ti misma. Pero cuando se habla de personas es decir, que tú interpretas que te hicieron algo, lo que debes es no vengarte, no se trata de hacerte daño, pero sí hacer una venganza simbólica. Es decir, eh, insultarle, escribirle una carta, hacer un muñeco y quemarlo, bueno, ir a romper huevos en una pared. Es decir, tiene que salir esa energía de cólera, tiene que salir, ¿no? No estoy diciendo que hay que vengarse de la persona, porque la venganza no es pedagógica y no ayuda a nada, ¿no? Como decía al principio de este video, pero como acto terapéutico sí. A nivel consciente, el daño hecho o sufrido solo se compensará si las personas implicadas asumen lo ocurrido. O sea, cuando el tipo este le dice, sí, yo te violé, ¿sí? Ahí ella se siente compensada, o sea, como que por fin, por eso lo escucha tantas veces, ¿no? Por eso lo grabó y lo escucha tantas veces. Eh, y bueno, cuando las personas implicadas, es decir, el perpetrador dice, sí, yo lo hice, me responsabilizo, y la víctima se responsabiliza de su dolor, sí, me dolió y sí me quiero vengar, ahí se produce la sanación. Me quiero vengar, obviamente, de manera simbólica, terapéutica y no matando a nadie, por supuesto. ¿Ya? Bueno, como decía, cuando vivimos una situación traumática, nos paralizamos y hay una fragmentación que ocurre. La parte sobreviviente, la parte sana y la parte traumatizada. Aquí ella se identificó completamente con la parte sobreviviente, ¿sí? Que no puede empatizar ni con el sufrimiento de las demás,
ni con lo que le pasó, ¿ya? Ahora, solamente la sanación se produce cuando la sobreviviente mira su parte herida, ¿sí? Se reintegra de nuevo y le da un nuevo significado al dolor. La única manera de superar el trauma es darnos la vuelta, observar nuestra parte herida, integrar y resurgir las partes resultantes de la fragmentación, es decir, cuando la parte herida, la parte sana y la parte sobreviviente se vuelven a unir, ahí se produce la sanación, ¿ya? Eh, y esto se hace en terapia. Miren, aquí ella está, su parte herida, aquí está la parte sobreviviente y esto es cuando se produce la integración. ¿Qué es lo positivo del trauma? Que te hace valorar el amor cuando hay alguien que te comprende, que pasó por lo mismo. Y cuando lo has trabajado, te hace comprender con amor a quien como tú ha vivido lo mismo. Bueno, ya para terminar, les quería hablar de Moncor, que es un dispositivo terapéutico, es decir, es un dispositivo con dos ejes, terapéutico y cultural. Yo estoy a cargo de uno de los ejes, que es la parte terapéutica, junto con mi colega, que es profesional en la técnica japonesa Chaksu, que es hacer puntos es decir, utiliza la acupresión para recuperar el flujo de energía. Um, y las mujeres que han sido agredidas sexualmente, pues tienen bloqueos, ¿no? En ciertas zonas del cuerpo. Y eso, ese es el dispositivo que pusimos en disposición a mujeres que han sido agredidas sexualmente en el pasado, porque, como saben, no hay ningún camino trazado que uno pueda seguir cuando a uno le sucede eso. Cuando a uno le sucede eso, uno queda completamente perdida, ¿no? Y la parte terapéutica, yo hago una psicoeducación del trauma e integración emocional, que es una técnica budista para poder procesar o digerir eventos desagradables a nivel cotidiano. No es con respecto al trauma, con el trauma hago psicoeducación. En mi terapia personal sí trabajo el trauma en mi terapia, es decir, cuando yo trabajo en el consultorio, ahí sí yo trabajo el trauma individualmente. Ofrecimos este dispositivo a 40 mujeres, participaron, no recuerdo cuántas, como entre 20 y 25, en el que hicimos el proceso terapéutico, individualmente también, y una performance en espacio público, porque cuando hay una agresión sexual no solamente hay una desapropiación del propio cuerpo, es decir, sientes que tu cuerpo te deja de pertenecer, pero también el espacio público, ¿no? Entonces, es una performance súper bonita que hicimos en junio en Nantes, aquí en Francia, donde yo vivo, y les dejo el video aquí en el enlace de abajo, míralo, es un video maravilloso. Y todo esto es para decirte que no estás sola, ¿sí? A pesar de que yo esté del otro lado del mundo, a pesar de que estemos del otro lado del mundo, para decirte que no estás sola, que hay alguien que entiende que ha pasado por lo mismo, incluso yo, siendo profesional de la psicología, también soy mujer, también tuve una historia antes de graduarme, de recibirme de psicóloga, y esto hace parte de mi historia. Y cuando aquí dice ¿qué es lo positivo del trauma? Pues para mí ha sido tanto amor recibido y tanta oportunidad de dar amor. Si no hubiese sucedido el evento traumático que me sucedió, quizás yo no pudiese entender cómo lo que puede generar en la vida de una persona. Entonces, solo puedo mirar con resiliencia lo que sucedió y decirte que no estás sola, que puedes florecer, que cuando la integración de las partes fragmentadas de tu personalidad se produzca, vas a florecer de nuevo y con más fuerza. Bien, me despido. Muchas gracias y adiós hasta mi próximo video.